tercera clase teórica de radiología. Esta vez vamos a hablar de tumores óseos. Sí pueden ver la pantalla claramente, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Empezamos entonces la clase de tumores óseos, la teórica de tumores óseos. Los tumores óseos abarcan una variedad grande de lesiones, tanto líticas como blásticas, tanto primarias como secundarias o metástasis. Es una mezcla de múltiples imágenes que pueden verse en los tumores óseos, tanto benignos como malignos. Vamos a empezar, es un tema bastante largo, voy a resumirlo obviamente para más o menos el nivel que estamos en este momento y vamos a empezar, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser los tumores óseos malignos, que son menos que los benignos, por suerte. Primero, son menos frecuentes y segundo, son menor cantidad los tumores óseos malignos que los tumores óseos benignos. Empezamos con algunas generalidades. Vamos a hablar de que histológicamente existe diferenciación en un tumor, en tumores benignos y tumores malignos. En radiología, los radiólogos no podemos decir concretamente o con 100% de seguridad, decir este es un tumor maligno y este es un tumor benigno. No hablamos de malignidad ni de benignidad, sino hablamos más de agresividad o no agresividad. Este tumor tiene aspecto agresivo o este tumor tiene aspecto no agresivo, ¿no? Tiene aspecto benigno, digamos. Pero afirmar que algo es maligno o benigno 100% solamente el patólogo lo puede realizar. Sin embargo, hay algunas excepciones en radiología del sistema musculoesquelético, en tumores óseos malignos. Hay algunas excepciones. Probablemente para el patólogo el más difícil de los retos es ver un tumor óseo. Si al patólogo ustedes le preguntan qué es lo más difícil que usted puede ver, lo que más le da miedo, digamos, de ver, son los tumores óseos, porque fácilmente pueden equivocarse y decir, este es un tumor benigno o maligno, digamos, y resultó que era benigno y pues el cirujano le va a hacer caso y muchas veces el tratamiento son amputaciones. Entonces, ese es el problema de los tumores óseos para el patólogo. Muchas veces el patólogo se basa en la radiografía o en la tomografía, ¿no? Muchas veces nos comunicamos el patólogo y el radiólogo para decir qué puede ser, porque en el aspecto histológico es bastante difícil a veces la diferenciación entre maligno y benigno. Bueno, ¿qué utiliza el radiólogo para decir que una lesión ósea es agresiva o que tiene patrón de aspecto maligno, digamos? Son 4 aspectos que uno tiene que evaluar. De estos 4 aspectos, el tercero que he puesto ahí, que se llama zona de transición, es el más importante. El primero es la destrucción cortical. Normalmente los tumores óseos malignos tienden a destruir la corteza, a romper el hueso y a salirse del hueso hacia las partes blandas que están alrededor del hueso. Sin embargo, no siempre eso es, no siempre eso es fácil de ver. ¿Por qué motivo? Porque algunos tumores óseos benignos, por ejemplo, el quiste óseo aneurismático, la displasia fibrosa, a veces producen una expansión del hueso tal que adelgaza la cortical y al adelgazar la cortical pareciera, simulara que existe una destrucción de la cortical. Incluso a veces ni en la tomografía se ve claramente si realmente está rota la corteza del hueso o si está adelgazada lo suficientemente como para que no sea visible. Entonces, ese aspecto es a veces un poco traicionero, la destrucción de la cortical. Sin embargo, a grandes rasgos, siempre, o la mayoría de las veces, si uno ve una destrucción franca de la corteza, uno tiene que pensar que es una lesión agresiva. Segundo, es la orientación o eje de la lesión. Así como en tumores de mama o en tumores de la tiroides, se observa el eje de la lesión, el eje del tumor, vamos a decir así, en lesiones óseas también nos fijamos qué eje tiene, cuál es el eje mayor del tumor. Si el eje es
paralelo o antiparalelo, o perdón, paralelo o antiparalelo al eje del hueso en el que se encuentra. Si se dan cuenta, estamos hablando más de tumores óseos, de los tumores óseos estamos hablando más de los huesos largos, ¿no? Y la mayoría de los tumores óseos aparecen en los huesos largos, no siempre, pero una ligera mayoría o una predilección por los huesos del esqueleto apendicular, ¿no? De los huesos largos, vamos a decir así. Entonces, generalmente, este dato, la orientación o eje de la lesión, es un dato que no es muy fiable. Generalmente, el cáncer tiene un eje de la lesión que es paralelo al eje del hueso. Y bueno, eso no es muy, no es de no sirve de mucho este aspecto, de identificar este aspecto. El que sirve más es la zona de transición. ¿Y qué quiere decir la zona de transición? Eh, el lugar donde el tumor termina y donde empieza el hueso normal, eso significa zona de transición. Ir a observar hasta dónde llega el tumor y desde dónde empieza el hueso normal. Cuando la zona de transición no es clara, se llama una zona de transición amplia. Cuando la zona de transición es estrecha, o sea, bien definida, uno puede decir hasta aquí llega, yo puedo ver claramente hasta aquí llega el tumor y de aquí para allá es hueso normal, eso se llama zona de transición estrecha. Y denota, la zona de transición estrecha denota una lesión no agresiva, en tanto que la zona de transición amplia, o sea, mal definida, hace notar una lesión agresiva o una lesión maligna probablemente. Y el otro aspecto que yo creo que sería el segundo en importancia es la periostitis o la reacción del periósteo. Algunos le llaman periostitis, otros le llaman reacción perióstica. Y hay aspectos más abajo, luego vamos a hablar de los tipos de periostitis que existen, los malignos y los benignos, pero a grandes rasgos existen 4 tipos de periostitis. 3 de ellos son agresivos o hablan de agresividad, que son la periostitis en rayos de sol, la periostitis lamelar o en capas de cebolla y la periostitis que produce un triángulo de Codman. Y la periostitis que es no agresiva o de aspecto benigno, vamos a llamarlo así, es la periostitis gruesa, ¿no? Y generalmente se la encuentra en una fractura, por ejemplo, o en otros tumores que son benignos. Muy bien. Entonces, aquí hay una gráfica, un dibujito de un tumor representando un hueso. Por ejemplo, aquí se puede ver la corteza del hueso o hueso compacto. Todos estos sabemos que existe un hueso compacto y en un lado y en otro lado otro hueso compacto y entre los dos, como si fuera un sándwich, existe hueso esponjoso. Aquí está dibujado en color rosa un tumor, una masa, digamos, y podemos ver que algunos tumores por ejemplo, esto está dibujándonos un tumor en el centro de la cavidad medular. Nos dibuja esto para decirnos, fíjense, el tumor puede contactar a la corteza del hueso, al endostio, vamos a decir así, y producir una erosión del hueso y adelgazar el hueso. Esto se puede ver, la corteza acá está delgada y acá está normal. Entonces, este adelgazamiento de la corteza es un dato también de que pueda hablarnos de un tumor que está creciendo, algo que está creciendo. Cuando ya se sale, francamente, este es otro dibujito en el que podemos ver cómo se sale el tumor, erosiona a la corteza del hueso y se sale al tejido blando que está adyacente. Eso ya es un aspecto francamente agresivo, ¿no? Y sí lo podemos ver, si se dan cuenta, esto es un corte seccional, podemos verlo generalmente en tomografía. Para eso sirve la resonancia y la tomografía. La radiografía a veces también puede notar la destrucción de la corteza del hueso, pero es mucho menos sensible que la tomografía. Hablemos qué es una lesión lítica. Tal vez no han escuchado, algunos no han escuchado nunca qué significa lesión lítica. Bueno, lisis, seguramente han escuchado lo que es lisis, ¿verdad? Una lesión lítica es una lesión destructiva, ¿sí? Por ejemplo, esta es una radiografía de cráneo y aquí podemos ver una lesión lítica o destructiva que destruye el hueso, ¿no? Y se observa como una imagen radiolúcida.
Aquí podemos ver varias imágenes líticas, incluso algunas verlas así y otras cuando se proyecta en forma tangencial a la radiografía, podemos ver así, ¿no? Que se ve como si se hubiera comido al hueso, ¿no? Hay zonas de destrucción ósea. Eso se llama lesiones líticas. Se pueden ver tanto en radiografía y mejor todavía en la tomografía, como acá, como acá, como acá, como acá. En la tomografía se ve mucho mejor las lesiones líticas. También se las puede ver en resonancia magnética. La resonancia magnética habíamos dicho que el hueso compacto, el hueso que está mineralizado, como la tabla interna y la tabla externa del hueso, no dan señal, son bastante hipointensas. Sin embargo, la señal sí se puede ver acá en el cráneo, por ejemplo, como una imagen hiperintensa lineal. Se puede ver una señal que corresponde con la médula ósea, ¿sí? Entonces, este sándwich de negro, negro y blanco son el hueso compacto de la corteza externa, el hueso compacto de la parte interna y la cavidad medular, que sí da señal porque sí tiene algunos elementos celulares que tienen hidrógeno. Acá podemos ver la lesión lítica que se veía en la radiografía. Fíjense, en la resonancia magnética sí se puede ver, claro que sí, se puede ver tal vez hasta mejor que en la tomografía, porque se puede ver cómo se relaciona con, por ejemplo, la masa encefálica que está adyacente. La lesión blástica hace notar una lesión formadora de hueso, no destructora de hueso. Entonces, en las radiografías o en la tomografía se puede ver como una imagen radiopaca o hiperdensa, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver varios cuerpos vertebrales en una radiografía de columna dorsal y podemos ver que una de las vértebras está blanca. Acá podemos ver una proyección oblicua en la que la mitad de la vértebra está radiopaca y la otra mitad tiene una densidad normal. En una proyección lateral podemos ver de la columna lumbar una vértebra que está totalmente radiopaca. Esta es una lesión blástica. Cuando veamos esto en el hueso, vamos a hablar de lesión blástica. También la podemos ver por resonancia y por tomografía. Claro que en la resonancia ya nos podríamos saber si realmente es una lesión blástica o no, ¿no? Solamente en la radiografía o en la tomografía podemos ver que es una lesión blástica porque es formadora de hueso. Aquí podemos ver una en la columna lumbar y otra en el sacrocoxis. En una tomografía en corte axial podemos ver la mitad de la vértebra normal y la otra mitad con una lesión blástica, ¿sí? Obviamente esto también se puede ver en la resonancia magnética, solamente que ahí no se puede saber si es blástica o no. Bueno, aquí hay una lista de tumores. Bueno, dijimos que los tumores óseos malignos son una lista corta. La edad es un factor muy importante para el diagnóstico. Entonces, los tumores óseos malignos, en los tumores óseos malignos la edad es un factor muy importante. Algún autor dice que solamente sabiendo la edad del paciente uno puede predecir qué tipo de tumor es, así de fácil. Y gracias a que la lista de tumores óseos es muy corta y que la edad es un factor muy importante para hacer el diagnóstico, es que podemos decir incluso, predecir qué tipo de tumor es de acuerdo a la edad del paciente. Los tumores de la infancia y de la juventud, vale decir, entre los 10 a los 20 años, son solamente estos dos, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Pueden haber algunos otros, no quiere decir que estos dos solamente, pueden haber algunos otros, pero son la vasta minoría. La gran mayoría de los tumores óseos malignos entre los 10 y los 20 años son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. En el adulto, entre los 30 a los 40 años, el fibrosarcoma, el fibroesteositoma maligno y el tumor de células gigantes maligno, porque hay una variante del tumor de células gigantes, que es el tumor de células gigantes, benigno, y hay su variante, que es el tumor de células gigantes maligno. Entonces estamos hablando acá de cáncer, entonces hablamos del tumor de células gigantes maligno. El sarcoma parostal, que también es una variante del osteosarcoma,
también puede ser encontrado entre los 30 y 40 años. Y también en un adulto arriba de los 40 años, el mieloma múltiple o el plasmocitoma, el condrosarcoma y las metástasis. Entonces, estos son los grupos de edad que uno debería tener en cuenta para cuando está frente a un tumor óseo maligno. La resonancia magnética debería de realizarse rutinariamente en tumores con sospecha de malignidad, debido a que muestra la extensión tumoral y la afectación hacia las partes blandas. Entonces, siempre que, bueno, nunca, la mayoría de las veces no se empieza con una resonancia magnética, porque una persona que es diagnosticada de un tumor no viene diciéndote tengo un cáncer, ¿verdad? Entonces viene diciéndote me duele el brazo o me duele la pierna o siento un bulto o aumento de tamaño de mi muslo, de mi pierna, ¿no? Y generalmente lo primero que se pide, o casi siempre lo primero que se pide es una radiografía. Después de la radiografía, cuando uno piensa o sospecha que existe algunos datos de malignidad, se debería sí o sí realizar una resonancia magnética para evaluar la extensión. La resonancia magnética evalúa mucho mejor que la tomografía y que la radiografía la extensión del tumor en el mismo hueso, vale decir, si se ha extendido hasta la epífisis, si ha llegado a la fisis. ¿Por qué hablamos de epífisis y fisis? Porque estamos diciendo que los tumores estos generalmente ocurren en la infancia, en la juventud. Entonces son personas que tienen la fisis abierta. Entonces es muy importante para el cirujano saber si el tumor ha llegado o no a la fisis y si ha atravesado la fisis o si ha llegado a la articulación. Entonces, es por eso que, y también saber si es que ha llegado a las partes blandas adyacentes. Por ejemplo, si ha rodeado ya a los vasos femorales, a los vasos poplíteos, al músculo, ¿no? Eso solamente, esa información, la resonancia magnética da mucho mejor que la tomografía o que la radiografía. Muy bien. Hablemos ahora del osteosarcoma. El osteosarcoma es el segundo tumor óseo maligno primario después de el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es considerado el primero, el número uno, ahora estamos hablando de tumores óseos malignos primarios en el hueso. La ocurrencia del mieloma múltiple es mayor que la del osteosarcoma. El mieloma múltiple, pero habíamos dicho que ocurre en personas de diferente edad, ¿verdad? El osteosarcoma es, digamos, el primario al menos, porque se clasifica en dos tipos, el primario y el secundario. El primario generalmente ocurre en edad entre 10 a 20 años. La mayoría son niños de 12, 15 años, adolescentes, que dicen que les duele una extremidad y algunas veces cuando llegan ya más avanzada dicen que la extremidad está aumentada de volumen. Supuestamente una de las explicaciones es la ocurrencia de mayor actividad ósea, osteoblástica, digamos, en estas edades donde existe crecimiento óseo. El otro tipo es el tipo secundario y que existe el osteosarcoma secundario en edades mayores a 40 años y son secundarios a las degeneraciones de las enfermedades de Paget o a los infartos óseos extensos o secundarios a radioterapia. Radioterapia que se da en pacientes que tienen, por ejemplo, un condroma, ¿no? Entonces, la radioterapia es un factor que puede producir un osteosarcoma en una persona pues, que ha recibido radiaciones, ¿verdad? Entonces, clínicamente, casi todos los pacientes vienen por dolor, ¿no? Y cuando ya la enfermedad está, digamos, avanzada, vamos a hablar de un aumento de volumen de la extremidad. Hablamos de extremidad porque la mayoría de la localización de los osteosarcomas se encuentra en el esqueleto apendicular, en el fémur. Miren, el 40% de los osteosarcomas ocurre en el fémur, la tibia 16%, el húmero 15%. Fíjense que alrededor de la rodilla, vale decir, en el fémur distal y en la tibia proximal, ocurre más de la mitad de los osteosarcomas. Uno podría hablar de hasta el 60% de las ocurrencias del osteosarcoma alrededor de la rodilla, ¿sí?
Muy bien. A veces también puede debutar una persona con una fractura patológica, una caída menor que haya sufrido de una altura pequeña y ¡pum! Se fractura. ¿Por qué se fractura? Una persona normal no se debería de fracturar una caída tan pequeña, digamos, y a veces se encuentra un osteosarcoma o también otro tumor benigno o maligno también podría ser, en un hueso, ¿sí? Bueno, hay varias clasificaciones aparte de estas de primario y secundario, que es lo que más, digamos, en radiología nos interesa. Hay varias otras clasificaciones, las histológicas, ¿no? O las clasificaciones por su localización. Una de los tipos de los osteosarcomas por su localización es el sarcoma parosteal o parostal. Este típicamente ocurre supuestamente se inicia en el periósteo, por eso se llama parosteal. Entonces, se inicia en el periósteo del hueso y algunas veces, la mayoría de las veces, ocurre en la región poplitea, en la región posterior de la. Al ocurrir en esta región, en la región parosteal, en el periósteo, da una imagen que es muy difícil a veces de diferenciarse con el desmoide cortical y con la miositis osificante. El desmoide cortical es una lesión por abulsión de la corteza del hueso que puede semejar un osteosarcoma parosteal inicial, y la miositis osificante, que bueno, es la calcificación del hueso que está adyacente la calcificación del tejido blando muscular que está adyacente a un hueso. Entonces, cuando se tiene una miositis osificante o un desmoide cortical, o se sospecha de estos dos, es mejor no hacer la biopsia. Fíjense que aquí hay algo que en la mayoría de las patologías ustedes van a escuchar que hay que hacer biopsia. Sí, hay que hacer biopsia para saber exactamente qué es. En estos casos, muchos de los autores, entre ellos este autor de la bibliografía que les di, que se llama Helms, Clyde Helms, dice que no debería de hacerse ninguna biopsia, porque la biopsia probablemente es muy difícil decir si no es o no es cáncer. Muchas veces algunos patólogos han dado cáncer, algunos desmoides corticales, o han dado cáncer, algunas miositis osificantes, y han amputado a una persona algo que es benigno. Entonces es muy difícil hacer el diagnóstico incluso por patología. Cuando se sospecha el desmoide cortical o una miositis osificante, el diagnóstico debería de ser radiológico, no patológico, porque pueden haber desastres. Entonces, veamos un poco cómo se puede ver. Más tarde vamos a ver un poco algunos ejemplos del desmoide cortical y de la miositis osificante para tratar de diferenciarla del osteosarcoma parosteal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos estamos hablando del osteosarcoma, ¿no? Estos son los tipos, habíamos hablado de los tipos de reacción del periósteo o la periostitis. ¿Sí? Tenemos la periostitis de tipo sólida, que es una periostitis gruesa y ocurre, y es benigna, denota un aspecto benigno. Y esto ocurre generalmente, por ejemplo, en las fracturas. Cuando osifica una fractura, cuando se cura una fractura o se hace un callo óseo, se ve este tipo de reacción del periósteo. Es gruesa. Cuando la reacción del periósteo es delgadita y tiene aspecto de láminas delgadas, como si fueran las capas de una cebolla, se llama reacción del periósteo de tipo laminada o lamelada. Y cuando tiene el aspecto de rayos de sol, vamos a decir así, o los aspectos de las cerdas del cepillo, se llama especulada. Y cuando en el centro de estas especulaciones existe una lesión lítica o una lesión permeativa, se llama triángulo de Codman. Y se forma un triángulo. Fíjense que se forman dos triángulos a cada lado y estos triángulos se llaman triángulo de Codman. Y todos estos hablan de una reacción agresiva. Cuando hay una destrucción, obviamente, de la corteza, se supone que es una lesión muy agresiva, ¿sí? Bueno, entonces, en el osteosarcoma, ¿qué se ve? Uno, destrucción de la cavidad medular y muchas veces de la corteza ósea también, una zona de transición amplia, un patrón permeativo. Ya habíamos hablado de la zona de transición.
un patrón permeativo. ¿Qué significa patrón permeativo? Este término lo van a escuchar muchas veces cuando existe un tumor óseo. Y cuando a mí me dicen hay un patrón permeativo, yo ya en mi cabeza, y todos deberíamos de pensar en cáncer. ¿Sí? El patrón permeativo es típico de una lesión agresiva. ¿Qué es el patrón permeativo? Es un patrón en el que existen múltiples huequitos en el interior del hueso, como si fuera una coladera. Eso se llama permeativo. Por eso tiene ese nombre, permeativo, ¿no? Y habla de una reacción, una zona de transición súper amplia, ¿no? No hay un lugar donde digas, hasta aquí llega el tumor y desde aquí es hueso normal. La reacción del periósteo agresiva en rayos de sol, lamelada y triángulo de Codman, que son estas, hablan de una lesión agresiva, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de osteosarcoma, ¿no? Fíjense, esta es una persona no tan joven, ya sus físicos funcionaron. Se nota que debe tener unos 18, 20 años, ¿no? Y hay primero, seguramente esta persona ha venido por dolor, y fíjense cómo en la radiografía sí se puede ver, no es que no se puede ver las partes blandas, se puede. Aquí estamos viendo una masa de partes blandas. Fíjense cómo los músculos están desplazados, se están yendo hacia atrás, ¿verdad? En la diáfisis, en la región. Bueno, no hay una predilección, esto vamos a hablar, no hay una predilección por dónde, digamos, dónde en realidad el osteosarcoma puede ocurrir en la diáfisis, en la metáfisis, pero es rarísimo que ocurra en la epífisis. Generalmente la localización es metadiafisiaria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos más o menos en la región metadiafisiaria del fémur y podemos ver una masa de partes blandas, pero además una reacción del periósteo. Fíjense, si uno tiene que acercarse mucho a la pantalla para poder ver esto. Cuando yo veo un tumor óseo, siempre en la radiografía utilizo un lupa o me acerco demasiado a la película para poder ver, o a la pantalla para poder ver esta reacción del periósteo de tipo agresiva. Es una reacción del periósteo en rayos de sol o en espiculada, ¿verdad? Además existe un engrosamiento. En este lado sí hay una reacción del periósteo gruesa, que pareciera que es benigna. Si solo fuera esta, uno podría decir, parece benigna, pero además hay rayos de sol, hay espiculada, esto ya habla de malignidad. Y además, fíjense acá, hay una reacción del periósteo en capas de cebolla o lamelada, ¿no? Hay una lesión blástica formadora de hueso aquí en el interior de la cavidad medular y una masa de partes blandas, ¿no? En una persona joven de 20 años, ver esto, que tiene dolor, ya es muy sugestivo de malignidad. Otra lesión todavía más agresiva en el tercio distal del fémur. Fíjense, los rayos de sol, la espiculación del periósteo, una lesión lítica, pero también blástica, porque hay unas lesiones formadoras de hueso ahí, una destrucción, este sí es un dato de mucha agresividad, ¿no? Destrucción, aquí aparenta verse una destrucción de la corteza, debería verse así, la corteza del hueso. Fíjense que este borde del hueso incluso está haciendo una reacción del periósteo, aquí se ve el periósteo ya empezando a reaccionar, una línea muy delgadita, radiodensa se puede ver ahí, ¿no? Y hay una masa de partes blandas claramente acá. Otro ejemplo, fíjense que hay una reacción del periósteo. Esta sí es una persona muy joven, debe tener unos 15 años, 16. Fíjense, la fisis está abierta todavía, ¿no? Hay un aumento de densidad de todo el hueso y una reacción del periósteo en rayos de sol. Algunas personas, algunos radiólogos no les gusta decir rayo de sol o capas de cebolla, pero yo no le veo que esté mal, ¿no? Hacer comparaciones. Bueno, vamos a hablar de otro ejemplo acá al lado, una radiografía. Fíjense que la mayoría están en el fémur distal. Esa es la localización más encontrada del osteosarcoma. El fémur proximal, la tibia proximal, el peroné proximal o el húmero también son otras localizaciones frecuentes, pero esta localización que es alrededor de la rodilla es la mayor ocurrencia que existe. Fíjense, aquí hay una lesión blástica en el interior de la medular de este fémur distal y todavía no veo que exista una destrucción de la corteza del hueso, pero hay una masa de partes blandas y hay una tenue reacción del periósteo de tipo espiculada.
Este es un osteosarcoma más pequeño. Fíjense, una pequeña reacción del periósteo, tal vez ahí, muy pequeña. Cuando existe estas, bueno, vamos a ver ahorita algunos ejemplos del, este es el osteosarcoma parosteal. Fíjense que cuando existe este osteosarcoma, estas a veces es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial con un desmoide cortical o con, que dijimos que es una abulsión, o con una miositis osificante, ¿no? Entonces, la clave es, bueno, este es un osteosarcoma parosteal. Fíjense que no está en el hueso mismo, no está empezando. Obviamente, cuando crece mucho ya puede empezar a romper la corteza, pero no está empezando como la mayoría de los osteosarcomas. Lo bueno es que este osteosarcoma parosteal no es frecuente. Creo que es el 5% nada más de todos los osteosarcomas. Entonces, cuando este no está empezando aquí en la cavidad medular, está empezando en el periósteo o en la corteza y está saliéndose hacia la parte blanda de la región poplitea, digamos. Entonces aquí hay una tomografía y aquí hay una radiografía del osteosarcoma. Diagnóstico diferencial, habíamos dicho, con el desmoide cortical y con la miositis osificante. Bueno, la clave para decir que esto es una miositis osificante, porque estas son tres ejemplos de miositis osificante, es primero, ver una masa. Fíjense, las miositis osificantes pueden ser así de grandes, gigantescas, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, esto es cáncer, ¿no? Y si le hacen biopsia, esto incluso puede fallar la biopsia y hacer una amputación innecesaria. Entonces, la clave es ver imágenes radiolúcidas como huequitos en el interior de la masa, ¿no? De la masa calcificada. Y además, tener un antecedente de trauma, aunque no es muy específico, tener un antecedente de trauma en el hueso, en el músculo, vamos a decir, de esta persona, también hace la diferencia de tener el antecedente de trauma. Aquí podemos ver una reacción del periósteo. Fíjense esta reacción del periósteo en este húmero. Fíjense, es gruesísima. Fíjense el grosor de la reacción del periósteo. Aquí está la corteza del hueso. Todo esto es el periósteo. Ha reaccionado de esta manera. Esto es una reacción benigna, no es una reacción agresiva. Y hay una masa, sí hay una masa calcificada, pero bueno, habría que diferenciarla con la miositis osificante. Probablemente sea una miositis osificante porque la reacción del periósteo además es gruesa, es una reacción benigna. Otra lesión que podría decirnos, confundirnos con una miositis osificante porque duele, esta sí duele, es un desmoide cortical. El desmoide cortical es la abulsión, un pedacito que se rompe de el hueso y ocurre generalmente acá en la región posterior del fémur distal, en la metáfisis, ¿no? Cerca de la fisis. Fíjense la fisis, aquí está la fisis, es una persona joven, debe tener unos 10, 12 años. Fíjense que hay una lesión lítica en la tomografía, en el corte sagital de esto. Y es aquí donde se inserta este tendón, que es el tendón de los gemelos, ¿no? Entonces, en la tomografía puede verse una destrucción. Ay, ¿qué es esto? Hay una destrucción, hay una lesión. En la resonancia magnética puede verse también acá, la resonancia magnética en un corte coronal, en un corte sagital, una lesión destructiva de la corteza. La resonancia magnética puede ver. La radiografía puede verse como una lesión lítica, pero cuando es así pequeñita y hay antecedente de trauma y se ve una lisis pequeñita en la corteza, hay que pensar que puede ser solo un desmoide cortical y evitar hacer la biopsia. Hablemos del condrosarcoma. Entonces, otro tipo de tumor maligno, pero que ya no ocurre en la edad, digamos, joven, vamos a decir, entre los 10 a los 20 años, es el condrosarcoma. Un tumor del adulto, ¿no? Entonces, fíjense, hay una lesión lítica destructiva acá en la corteza la corteza del hueso y que abarca algo de la cavidad medular. Tiene un patrón algo permeativo acá, ¿no? Y hay una franca destrucción de la corteza ósea asociada a una masa de partes blandas. La clave es bien difícil de hacer el diagnóstico de condrosarcoma. La clave es identificar, muchas veces en la resonancia magnética se puede ver, niveles hidroaéreos, porque son lesiones quísticas que existen en el interior de este tumor.
Entonces, cuando uno hace resonancia y ve niveles líquido-líquido, pueden ver aquí un nivel líquido-líquido, ¿no? Es más hiperintenso arriba y más hipointenso abajo, pero hay una línea recta acá. Eso te habla de que es líquido. Y uno de los tumores que tiene niveles líquido-líquido es condrosarcoma junto al, al quiste aneurismático, ¿no? Aquí hay una. Vamos a hablar ahora del sarcoma de Ewing. Este es otro tumor, el otro tumor frecuente de las personas jóvenes, otro cáncer frecuente de las personas jóvenes. Las imágenes que pueden verse en el sarcoma de Ewing son prácticamente iguales o similares a las que se puede ver en el osteosarcoma. Sin embargo, existe mayor tendencia a la formación del patrón permeativo en el sarcoma de Ewing. Generalmente tiene un poco más patrón permeativo que el osteosarcoma. La edad es la misma, el patrón de edad es la misma y en este caso no hay un tipo secundario, ¿sí? También la formación de periostitis en capas de cebolla es más frecuente en el sarcoma de Ewing. Si existe un patrón permeativo, bueno, cuando existe un patrón permeativo en un hueso, uno cuando observa un patrón permeativo debe hacer un diagnóstico diferencial con otras dos entidades, que son el granuloma eosinófilo y la infección, o llamada también osteomielitis, ¿verdad? Con la osteomielitis y con el granuloma eosinófilo. Pero ¿cómo puedo diferenciar el sarcoma de Ewing de estos dos? Porque los tres pueden producir un patrón permeativo. Si existe una reacción del periósteo de aspecto benigno, hay que descartar el sarcoma de Ewing, ¿no? Si existe el patrón del periósteo de tipo agresivo, pues lo más probable es que sí sea un sarcoma de Ewing. El dolor no es algo que, digamos, fiable para diferenciar. Por eso que la infección, la osteomielitis, cursa con dolor. El granuloma eosinófilo puede cursar con dolor y el sarcoma de Ewing tiene dolor. Fíjense, les muestro aquí unos ejemplos de patrones permeativos. Fíjense, hay una lesión lítica mayor, digamos, dominante, pero hay otras más pequeñas en el interior de la cavidad medular de este hueso. Podemos ver, fíjense, les había mostrado una imagen, un dibujo al principio, en la que se veía cómo se adelgazaba la corteza del hueso. Cuando empieza a crecer el tumor, adelgaza el hueso. Fíjense la corteza del hueso acá, fíjense cómo aquí se ve francamente adelgazada, ¿no? Entonces, esto está hablando de que algo está creciendo en el interior de este hueso, de esta cavidad medular, y tiene un patrón permeativo. No puedo decir, de aquí a aquí viene el tumor, o aquí termina el tumor. ¿Dónde termina? No se puede saber. Esta es una zona de transición bastante amplia, un patrón permeativo, y lamentablemente la calidad no da, pero si nos acercáramos un poquito más, hay un tenue patrón en rayos de sol a este nivel. Ese es el patrón de rayos de sol que indica que es un sarcoma de Ewing, ¿no? Aquí otro patrón permeativo, fíjense, múltiples huecos dentro de esta metáfisis del peroné. Es un niño, fíjense, la fisis está todavía abierta y hay un patrón, un aumento de las partes blandas y hay una reacción del periósteo y un triángulo de Codman acá. Fíjense cómo se ve la reacción del periósteo y un triangulito medio pequeño en esta zona. Es el triángulo de Codman. Fíjense cómo se puede ver la reacción del periósteo en capas de cebolla, ¿no? Aquí está una cebolla cortada y podemos ver cómo se ve una imagen blástica. Fíjense, aquí hay un patrón permeativo muy tenue, pero también blástico, y una reacción del periósteo en múltiples capas o multilaminada o lamelada en relación a una reacción agresiva, probablemente un sarcoma de Ewing. También podría ser un sarcoma, fíjense que es un niño, tiene la fisis abierta. Lo mismo acá, una reacción del periósteo de tipo agresiva. Entonces, esto ya habíamos hablado, el condrosarcoma. El condrosarcoma dijimos que ocurre fíjense, el condrosarcoma no es un tumor muy frecuente como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing. Sin embargo, ocurre en personas de mayor edad y generalmente ocurre después de la degeneración de un encondroma o condroma. Esta entidad la vamos a ver en la siguiente clase
porque es un tumor benigno. El condroma o el encondroma es un tumor benigno y es un tumor que produce una lesión lítica típicamente en las manos, en los dedos de las manos. Fuera de los dedos de las manos produce una lesión no lítica, más bien blástica, formadora de calcificaciones en copos de nieve, le llaman algunos, y es prácticamente imposible decir si ese condroma es benigno o es maligno, solamente viendo la imagen. Es medio difícil. La clave aquí, aunque no lo crean, solamente es preguntarle al paciente si tiene dolor o no. Cuando tiene dolor, hay que pensar que es un condrosarcoma. Cuando no tiene dolor, hay que pensar que es un encondroma o un condroma que es benigno, ¿no? Y también algunos podrían ver la reacción del periósteo, porque si existe reacción del periósteo agresiva, pues ya podríamos hablar, y dolor obviamente, podríamos hablar de un condrosarcoma. Cuando el condroma se degenera a cáncer, a malignidad, empieza a doler, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es una lesión. Dijimos que los encondromas o los condromas son lesiones líticas, destructivas de hueso en los dedos de las manos, pero fuera de los dedos de las manos son lesiones blásticas, son lesiones formadoras de hueso o densas, vamos a decirlos así. Por ejemplo, esta imagen en el fémur de esta persona, que es una, fíjense que esta es una persona ya adulta, ya cerró los fisis hace mucho tiempo, probablemente hasta tiene osteofitos, esta persona ya es mayor, ¿no? Ya tiene osteofitos, ya, bueno. Podemos ver aquí una lesión blástica, formadora de hueso, en el interior de la medular de este hueso. Y por esta morfología podríamos pensar que es un tumor condroide, es un encondroma, pero no podemos saber si es benigno o maligno, si tiene cáncer o no. Habría que preguntarle, ¿no? Si le dice me duele mucho, pues hay que pensar que es maligno, ¿no? La resonancia magnética también puede delimitar muy bien los encondromas. Este es otro caso de una persona que tenía su encondroma, ya sabían, sí tengo mi condroma y lo tengo años, ¿no? Pero de un rato a otro dice, me duele, le cuento que me duele el muslo, me está empezando a doler. Le toman la radiografía 3 años después, esta es la misma persona, 3 años después, la radiografía, vemos que el encondroma ha crecido, primero ha crecido, segundo, ha destruido la corteza del hueso, aquí ha empezado a formar un patrón destructivo y en una reacción del periósteo con triángulo de Codman. ¿Pueden ver aquí el triángulo de Codman? ¿Sí? Hay una lesión lítica y aquí el periósteo reaccionando, aunque parece medio grueso, pero hay una especie de triángulo de Codman. Entonces, bueno, hay que pensar de que se ha vuelto condrosarcoma. Cuando le hacemos la tomografía, podemos ver la destrucción de la corteza. Aquí sí se ve francamente una destrucción de la corteza del hueso. Aquí se ve el encondroma, bueno, ahora condrosarcoma, y que ha destruido la corteza. Y en la resonancia magnética podemos ver que ya invadió el tejido blando que está detrás. Aquí podemos ver la arteria femoral, la vena femoral aplastadas acá por el tumor, ¿no? Estos son músculos, otros vasitos, esta es la vena safena. Bueno, otro ejemplo de un condrosarcoma, fíjense que tiene una matriz condroide, o sea, una matriz calcificada, ¿sí? Algunos le llaman en copos de nieve, ¿no? Y, bueno, una tomografía en la pelvis, en alerón ilíaco. Hablemos de otro tipo de tumor, otro cáncer. Este es el más frecuente en las personas adultas. El cáncer primario en el hueso más frecuente es el mieloma múltiple. ¿Sí? El mieloma múltiple tiene dos variantes. Tiene una variante difusa llamada, por lo tanto, mieloma múltiple y una forma focalizada llamada también plasmocitoma. ¿Sí? El mieloma múltiple tiene predilección por algunas regiones del hueso, ¿no? Tiene predilección, por ejemplo, por el cráneo, por la calota craneal, tiene predilección por las vértebras dorsales o lumbares, tiene predilección por las costillas y tiene predilección por la pelvis, a veces también la mandíbula. Mientras el plasmocitoma, que es la forma focal del mieloma múltiple, solamente, el plasmocitoma puede ocurrir en virtualmente cualquier lugar del cuerpo y no solo en el hueso. También puede ocurrir en las partes blandas, puede ocurrir en la mano, en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el ojo. Puede ocurrir en cualquier lugar. ¿Y qué es el mieloma múltiple? Es la formación de células plasmáticas monoclonales en el interior de la médula ósea. Bueno, hablemos un poquito de cómo se forma. En la médula ósea
En la médula ósea tenemos pues los elementos formadores de los elementos de la sangre. Entonces, entre ellos las células blancas y los linfocitos tipo B normalmente producen, bueno, aquí tenemos una fotito, de aquí vamos a hablar un poquito mejor. En el interior de la médula ósea tenemos linfocitos B que producen normalmente anticuerpos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Entonces, el cáncer de esta médula, cuando empieza a producirse demasiada cantidad en forma viciosa, vamos a decir así, de estas células plasmáticas, en forma viciosa empieza a crecer solamente células plasmáticas, desplazando a la producción de otras células que normalmente deberían de producirse ahí, como las plaquetas, las células rojas, ¿no? Y los otros linfocitos, pues empieza a crecer a tal nivel que empieza a erosionar el hueso, empieza a hacer boquetes en el hueso. Y al producir boquetes en los huesos son visibles en las radiografías. Entonces el mieloma múltiple es posible ser visto en las radiografías. Es más, cuando hay mieloma múltiple, siempre se piden varias radiografías y ya dijimos los lugares donde pueden encontrarse alteraciones, ¿no? Cuando esta producción de monoclonal de células plasmáticas se encuentra fuera del hueso o en el mismo hueso, pero en forma aislada, se llama plasmocitoma, ¿no? Entonces, estas células plasmáticas producen un tipo de anticuerpos que se llaman proteína M, un solo tipo de anticuerpos, en tal cantidad que empiezan a bloquear a los riñones y producen insuficiencia renal, y se produce un tipo de proteinuria que se llama proteinuria de Benz-Jones. Van a llevar seguramente este año, o tal vez ya lo han llevado. Es típico esto, la proteinuria de Benz-Jones en el mieloma múltiple, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que podemos ver en los pacientes que tienen mieloma múltiple? Hay un memotécnico que creo que todo el mundo lo sabe, no sé si lo saben, se llama CRAP, ¿no? Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y bone lytic lesion, ¿no? Lesiones líticas. Y esto es lo que los radiólogos podemos ver en las radiografías, tomografías, resonancias, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, ejemplos de estudios de radiografías simples de cráneo, de columna, del antebrazo. Puede ocurrir en virtualmente cualquier hueso, pero hay predilección por la calota craneal. Fíjense aquí cuántas lesiones líticas incontables. Es como un patrón permeativo, fíjense, ¿verdad? Es como un patrón permeativo, pero muy extenso en la calota craneal. En la radiografía de la columna, cuando hay esto, obviamente, y hay una persona que tiene insuficiencia renal y anemia, pues ya, seguramente es un mieloma múltiple, ¿verdad? Si tiene esto, pues hay que pedir obligatoriamente por lo menos una radiografía de columna, porque es muy frecuente la afectación de la columna vertebral. Es más, si te dice me duele la espalda, es con más razón hay que pedir la radiografía, y generalmente produce, al ser, digamos, reemplazado la trabeculación ósea que había normalmente y que soporta el peso en el interior de la vértebra, reemplazada por una masa de parte blanda, pues el hueso va a tender a colapsar, a aplastarse, y esa es la causa por la que va a doler. Fíjense que hay un aplastamiento pequeño. Este es un caso, digamos, leve de un mieloma múltiple. Esta vértebra está afectada. Fíjense que es un poquito más oscura que las demás vértebras y tiene un aplastamiento en esta región de la meseta, ¿no? Entonces, bueno, puede ser también otra cosa, una metástasis podría ser también, pero si tiene lesiones líticas en varios lugares, ya hay que pensar, y en el cráneo, y si tiene proteinuria de Benz-Jones, y si tiene anemia, pues ya hay que pensar en que es un mieloma múltiple, ¿no? Fíjense, este ya es un grado extremo, ¿no? Cuando ya da un aspecto apolillado, ¿no? Algunos le llaman esto un aspecto apolillado porque hay múltiples lesiones líticas en estos huesos, por ejemplo, del codo. En la tomografía, pues se ve mucho mejor las lesiones líticas, por ejemplo, de la columna. Esta va a colapsar en cualquier momento, esta vértebra igual va a colapsar en cualquier momento, un movimiento en falso y va a colapsar probablemente. Fíjense cómo está reemplazado, todas estas trabeculaciones que normalmente habían, están reemplazadas por una masa de densidad de tejido blando que casi no da soporte para estas vértebras, ¿no? Aquí un estadio muy avanzado de una lesión, múltiples lesiones líticas en la pelvis y en la columna de esta persona, en las tomografías, en las reconstrucciones coronales. En esta pelvis, por ejemplo, podemos ver también una gran lesión lítica acá, otras más acá, en la columna.
la resonancia magnética es de mucha importancia, pero más que todo para ver el compromiso que existe hacia la médula espinal, ¿no? El compromiso que existe hacia las raíces nerviosas o la médula espinal. Por ejemplo, aquí hay un colapso de esta vértebra, fíjense, aquí hay otro colapso, aquí hay un franco colapso de esta vértebra. Entonces, las resonancias magnéticas también sirven. Hablemos ahora de las metástasis óseas. Esta es otra de las alteraciones óseas que puede existir en personas mayores de 40 años. Normalmente las metástasis óseas, pensar en una metástasis ósea en una persona menor a 40 años, de 30, de 20, es medio descabellada. Yo no pensaría en una metástasis en una persona en 20 años, una imagen lítica, por ejemplo, que veo en un hueso, no voy a pensar en una metástasis ósea, porque esa no es la edad para tener un cáncer, ¿verdad? Estamos hablando de metástasis, ¿verdad? No de los osteosarcomas. Entonces, generalmente las metástasis óseas o las metástasis a hueso están en personas mayores a 40 años que tienen, y más si tienen antecedente de tener un cáncer, ya sea un cáncer de riñón, un cáncer de colon, un cáncer de próstata, un cáncer de mama o de pulmón, pueden dar metástasis a hueso. Generalmente son líticas, la gran mayoría son líticas, pero no todas. Algunas son blásticas. ¿Y cuáles son las blásticas? Gracias a que algunas metástasis solamente son blásticas, es que podemos incluso predecir de dónde viene el cáncer. A veces debutan directamente con la metástasis y uno no sabe, bueno, cuando ve la metástasis blástica, ya uno dice, seguramente es cáncer de próstata, ¿no? En varón generalmente es el de próstata, la metástasis blástica estamos hablando. Y en mujer generalmente es de mama. ¿Sí? Entonces, ver una metástasis blástica, una imagen como por ejemplo esta o esta, ¿no? Alguien te dice, me duele la espalda, doctor, estoy con dolor de espalda. Le vamos a tomar una radiografía de columna, de por ahí tienes una hernia o qué sé yo, ¿no? Y le toman la radiografía y se ve una imagen blástica, una vértebra más blanca que las demás. Uy, eso es una lesión blástica. Y en un hombre habla de un cáncer de próstata con metástasis a columna, hasta que no se demuestre lo contrario. En una mujer, un cáncer de mama con metástasis a columna, hasta que no se demuestre lo contrario. En la tomografía se ve claramente las metástasis blásticas, mucho mejor que en la radiografía. Fíjense cómo se ven lesiones formadoras de hueso en el interior de varias vértebras en esta columna. O en esta otra, esta seguramente es una persona un poco mayor que esta. Se ven artrosis y se ven lesiones blásticas acá, 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 acá en varias vértebras. Entonces, estas son las lesiones típicas de las lesiones metastásicas en próstata, de cáncer de próstata y de mama. El único cáncer metastásico a hueso que no es blástico, que nunca, virtualmente nunca es blástico, es el cáncer de células renales. Muy bien. La siguiente, entonces, hasta aquí vamos a quedar. La siguiente, vamos a hablar de los tumores óseos benignos o lesiones líticas benignas, también llamadas.